Vamos a continuar con el seminario con el ingeniero agrónomo Sebastián Riffel, que es asesor privado, y el tema de Sebastián es cómo ser eficiente con la terminación a pasto y a corral. No sé si está Sebastián, lo vamos a recibir. A Sebastián con un aplauso, el segundo disertante aquí en Bahía. Allí lo dejo entonces con él. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a este seminario. En esta presentación vamos a abordar algunos temas que están relacionados a tratar de ser eficientes en dos tipos de terminaciones, en terminaciones a pasto y en terminaciones a corral. Dentro de lo que es la fase de terminación a pasto, vamos a analizar todos los aspectos que tienen que ver con la variabilidad en las pasturas y la respuesta animal que podemos esperar en determinado tipo de forrajes y en determinadas épocas del año. Y vamos a ver algunas herramientas que nos permiten potenciar ese uso de pastura, a pesar de que en los últimos años se ha perdido en gran medida, o al menos en grandes regiones de la región pampeana, lo que es la terminación a pasto, y lo vamos a analizar también por qué fue eso. Y después nos vamos a involucrar en el tema del corral, donde vamos a ver también algunos aspectos de la evolución de los corrales de terminación de los últimos años, datos que tenemos medidos de muchos campos, y también vamos a discutir algunos aspectos de manejo y nutricionales que tienen que ver con la optimización o la eficiencia dentro de ese tipo de terminación a corral. Para empezar a hablar vamos a ver dos transparencias que tienen que ver con algunos aspectos que tienen que ver más con la fisiología animal, para poder entender cómo después la terminación a pasto o a corral permite acortar o alargar las etapas. En esta gráfica estamos viendo la relación que existe entre la ganancia de peso y la ganancia en proteína y grasa para machos castrados de raza británica. Son dos transparencias un poquito pesadas, pero son las que nos van a permitir entender por qué después con determinadas ganancias de peso en un animal joven o adulto uno puede terminar animales ganando 1,2 kg o ganando 500 gramos. En el gráfico de la izquierda van a ver la relación que existe entre una determinada ganancia de peso que está reflejada en el eje de las X y en función de esa ganancia de peso cuánto depone un animal en proteína y en grasa. Cuando vemos proteína no es músculo, el músculo es proteína más agua. 1 kilo de músculo está representado por un 25% de proteína y un 75% de agua. Entonces, vemos que una ganancia de peso de un animal de 200 kilos, o sea, un ternero joven, que gana 600 gramos por día, no llega a deponer, y perdón que lo está cortando la imagen, donde no pueden ver el rango del eje de las Y, en el otro lo ven, perfecto, está deponiendo apenas 30 gramos de proteína un ternero que gana 600 gramos por día, mientras que proteína está deponiendo alrededor de 120 gramos, que por 3 veces es la deposición en músculo. Cuando nos vamos a ganancias de peso superiores, por ejemplo 1 kilo por día, ese ternero empieza a deponer mucho más grasa, alrededor de 200 gramos de grasa en 1 kilo de ganancia de peso, y eso nos está llevando a que con altas ganancias de peso un animal joven puede llegar a terminarse. Ni hablar cuando ese animal tiene ganancias de peso del orden del 1,2 kg o 1,3 kg. Ese es el fundamento por el cual un ternero bolita que entra a los corrales con 200 kilos se puede terminar con 320 kilos, debido a que la ganancia de peso que tiene es muy alta, y esa alta ganancia de peso nos permite deponer más grasa que músculo, o al menos que proteína, y llevar a un engrasamiento. Una curva parecida, pero de mucho mayor magnitud, se ve reflejada en un animal adulto. Cuando pasamos al gráfico de la derecha, estamos analizando lo mismo, pero en un novillo de 400 kilos. Y si vemos que a una misma ganancia de peso, por ejemplo 600 gramos por día, un novillo que tiene edad y que tiene tamaño, ganando lo mismo que ganaba un ternero,
está deponiendo arriba de 100 gramos de grasa con solo 600 gramos, mientras que el ternero deponía solamente 30 gramos de grasa a la misma ganancia de peso, porque uno está en una fase joven de crecimiento inicial y el otro es un animal maduro que ya terminó de crecer y que con menos ganancia de peso le permite terminarse. Esta es la explicación por la cual hay novillos de 500 kilos de invernadas de 3 o 4 años, o novillos de la isla o de campos naturales, que se terminan con ganancias de peso tan bajas como 600 o 700 gramos. No se terminan porque son eficientes, sino que se terminan por edad, por viejos, y con bajas ganancias de peso le permite deponer la grasa suficiente para lograr la terminación. Obviamente, en un animal grande y adulto de 400 kilos, cuando la ganancia de peso pasa de 600 gramos a 1 kilo 300, que es lo que puede pasar en un corral, la deposición de grasa es máxima. Dentro del kilo 300 que gana ese novillo, está deponiendo 600 gramos de grasa, mientras que un animal joven con la misma ganancia apenas está deponiendo 250 gramos. Esto es fisiología pura y esto es clave para entender por qué un novillo se va a terminar a pasto y por qué un ternero nunca se va a terminar a pasto. No se va a terminar a pasto porque la ganancia de peso que le permite el recurso no le alcanza para deponer grasa. Mientras que es muy fácil terminar un novillo de 2 años o 3 años en una pastura, porque con ganar 500 o 600 gramos va a deponer grasa suficiente como para buscar el punto de terminación. Si se entiende eso, lo podemos reflejar con esta otra gráfica que intenta describir algo parecido, que esto es la deposición de la grasa en términos de porcentaje de la ganancia de peso vivo, o sea, de la ganancia de peso total de ese animal, en novillos británicos que tienen también diferente peso. Y lo que podemos ver en la línea en color rojo es el límite de deposición de grasa que a nosotros nos permite equilibrar o terminar un novillo a un punto de terminación, como hablamos en Argentina, que está entre 6 y 10 milímetros de grasa dorsal. Entonces lo que podemos ver en el eje de las X nuevamente está reflejado la ganancia diaria de peso para 3 categorías de animales, 200 kilos en la línea inferior, 250 kilos de peso en la línea media y 300 kilos ese novillo en el peso inicial en la línea superior. Y lo que podemos observar es que en la medida que aumentamos la ganancia de peso, los animales jóvenes y livianos, nuevamente los terneros, aún con ganancias de peso de 1 kilo por día, no llegan a deponer el nivel de grasa en la carcasa que permite el punto de terminación. Por eso, normalmente las ganancias de peso tienen que ser superiores al kilo por día para alcanzar ese punto. En contraposición a eso, un novillo de 300 kilos, que tiene caja, que ya está recriado, y obviamente que tiene mucho mayor edad, ganando solamente entre 600 y 800 gramos por día, llega al punto de deposición de grasa que le está permitiendo la terminación de ese animal. Entonces, con estos dos conceptos más o menos claros, espero que los haya podido transferir en la medida que sea necesario, vamos a ver por qué uno puede terminar un novillo en pastoreo y qué costo en términos de eficiencia o ineficiencia tiene esa terminación respecto a la terminación a corral y cómo incide eso dentro de la etapa pastoril. Lo vamos a analizar en el transcurso de la presentación. La primera etapa que vamos a ver es la etapa de terminación a pasto. Cuando hablamos de terminación a pasto, estamos hablando de recursos de diferentes tipos. Esto lamentablemente ya prácticamente no lo tenemos. Esto era Saliqueló, esto era un campo, las viejas estancias Lebucó, donde se terminaban novillos de invernada de 1 año y medio o 2 años, novillos de 500 kilos terminados en pasturas de alfalfa, y lamentablemente hoy todos estos campos, esto viene del oeste de Buenos Aires, son campos que están totalmente los alambres levantados y cultivados de soja y eventualmente algo de maíz por rotación de punta a punta, y ahora se están replanteando nuevamente volver a la ganadería, cosa que es poco probable, por 2 motivos. Primero, porque han destruido toda la infraestructura, y segundo, porque se han quedado sin capital de trabajo producto de los últimos años de la agricultura. Entonces, esto prácticamente es una foto en extinción, no la estamos viendo más, pero sí vamos a abocarnos a otro tipo de terminaciones a pasto en otro tipo de recurso. Cuando hablamos de terminación a pasto, hablamos de recursos que pueden ser muy variables y muy diferentes. En general, la charla la vamos a enmarcar dentro de 2 tipos de recursos forrajeros, que son los que tenemos disponibles en esta región.
Esos son recursos forrajeros que pueden ser pasturas de leguminosas o pasturas de gramíneas templadas. Cuando hablamos de gramíneas templadas estamos refiriéndonos a pasturas base festuca, pasturas base festulorium, pastura en base agropiros en algunos casos, pero todas pasturas que están desarrolladas en la región pampeana. Lo que podemos ver en este gráfico, en esta tabla informativa, es que las leguminosas, por ejemplo, y cuando hablamos de leguminosas pueden ser pasturas base alfalfa o pasturas base tréboles, tienen una variación bastante importante en términos de proteína, y lo vamos a analizar posteriormente, pero pueden variar de 15 a 30%. Fíjense que están variando el doble. Eso depende de la época del año y del estado de maduración de la planta. Pero también las gramíneas templadas. Las gramíneas templadas pueden tener 8% de proteína y en alguna fase de su ciclo productivo también pueden tener 24% de proteína. Entonces, evidentemente, cuando hablamos de pastura, estamos hablando de un recurso forrajero que tiene un dinamismo muy, muy grande, y ese dinamismo va cambiando inclusive semana tras semana. Eso es lo que dificulta y lo que hace a la recría y terminación a pasto mucho más artesanal de la que la hace la terminación a corral. Lo mismo, tenemos variaciones muy grandes en la fibra en detergente neutro, es decir, hay épocas donde la leguminosa tiene tan poco como 25% de pared celular, que es la fibra en detergente neutro, y hay veces que tiene 45%, y obviamente el potencial de engorde con una u otra situación es completamente distinta, y mucho más marcado en el rango para las gramíneas templadas, debido a que son alimentos mucho más fibrosos respecto a las leguminosas. Pero de este tipo de pastura son las cuales nos vamos a referir en el transcurso de toda la presentación. ¿Cuáles son las características que tienen las pasturas templadas y los verdeos de invierno? Acá tenemos una foto, esto es una pastura de alfalfa, lo que están viendo a la derecha es un ryegrass muy bueno, en una zona más húmeda, esto es Gualeguay, provincia de Entre Ríos, y esta es una alfalfa en la zona de Pehuajó, en el centro de la provincia de Buenos Aires, centro-oeste. Y en los dos casos tenemos algunas características que son comunes. La primera, que como ventaja de las pasturas y de los verdeos, es una fuente económica de nutrientes para los animales, pero una fuente económica de nutrientes de determinados nutrientes. Fundamentalmente nos aportan fibra, nos aportan proteína, nos aportan muchos minerales y vitaminas, pero no nos aportan tanta energía. Y las principales limitantes que tienen estos recursos están relacionadas con una marcada estacionalidad en la producción, que lo vamos a analizar. Hay una variación muy grande entre lo que produce una pastura en otoño e invierno y lo que produce en primavera. Hay una variación muy grande en la composición química en distintos estados fenológicos de esa misma pastura. Como les decía, no es lo mismo una planta o una pastura de festuca que está en pleno macollaje que una pastura de festuca que está en encañazón, con lo cual el potencial de ganancia de peso es completamente distinto. Y por último, tenemos una gran variación en la composición química a través de las distintas épocas del año. Entonces, cuando hablamos de pastura, hablamos de una complejidad del sistema que no lo tiene el corral en lo más mínimo. Entonces, esto hace que el manejo de las pasturas y la terminación de los novillos en pastoreo tenga ciertas particularidades que no lo tiene otro tipo de actividad. Este es un gráfico de un tipo de pastura, como puede haber miles. Esta es una pastura en base a gramíneas, que lo que nos está marcando, y para entender, son varias cosas. Primero, la curva de estacionalidad. Todas las pasturas tienen un pico de producción en primavera, algunas más marcadas que otras, caen normalmente en verano, en el caso de las gramíneas repunta en otoño y se vuelven a caer en invierno. Y lo que ven en colores tiene que ver con el estado de maduración y la proporción de tallos y hoja que tiene esa pastura. Aparte de la producción, lo que nos está indicando que inicio de primavera la pastura está cespitosa, está con mucha hoja, con buen volumen, tiende a encañar hacia la primavera, y el verano, ya cuando empieza a aparecer un color más amarillo, amarronado, está relacionado con la senescencia, con la muerte de plantas, con la muerte de hojas, con la muerte de macollos, y evidentemente la calidad de esa pastura tiende a deteriorarse en ese momento. Una vez que pasa el verano y pasan las altas temperaturas, y normalmente ese periodo que es estresante para la pastura y completa su estado reproductivo, al otoño siguiente comienza nuevamente una fase de crecimiento activo, hojas verdes, buena calidad, que se prolonga hasta el invierno, donde el invierno por bajas temperaturas hay un problema de crecimiento, pero que está más relacionado
con bajos kilos de materia seca por hectárea producido y no con calidad. La calidad del invierno es muy buena, lo que no es bueno es la tasa de crecimiento. Como les dije, esto va a variar entre distintos tipos de pastura, pero todas tienen una curva más o menos parecida. ¿Qué es lo que pasa con esa variabilidad que decíamos de las pasturas a lo largo de los diferentes estados fenológicos? Esta es una gráfica muy vieja que seguramente todos las han visto, pero es muy representativa, donde en el eje de las X nos indica la digestibilidad de una determinada pastura en función con el desarrollo fenológico de la pastura. Hacia la izquierda tenemos pasturas que tienen 80% de digestibilidad, es decir, pasturas que están verdes en crecimiento activo, y en la medida que nos vamos hacia la derecha, baja la digestibilidad porque aumenta o crece esa planta y avanza en su estado fenológico. Por lo tanto, empiezan a aparecer vainas, empiezan a aparecer tallos y empieza a aparecer la encañazón. Y lo que vemos en esta gráfica es que cuando la pastura tiene una alta digestibilidad porque está en hoja, tenemos solamente un 35% de pared celular y un 65% de contenidos celulares. Y en los contenidos celulares está la proteína, están los azúcares y está todo lo que nos permite lograr altas ganancias de peso. En la medida que la planta y el estado fenológico avanza, el contenido de pared celular se va al 60%, mucha fibra, poca calidad, el contenido celular baja al 40% y obviamente el potencial de engorde de esa pastura cae significativamente. Entonces, no es lo mismo comer una festuca en pasto verde en otoño e invierno que comer una festuca encañada el 31 de diciembre para fin de año, cuando es absolutamente todo varas y todo semilla. Y lo mismo pasa con los verdeos de invierno. Los verdeos de invierno también tienen una variabilidad muy grande, quizá mucho mayor que las pasturas porque el periodo de crecimiento de los verdeos es mucho más corto. Esto es un trabajo muy viejo, hecho en Balcarce por Juan, pero muy representativo de cómo varía la composición química de un forraje, en este caso un verdeo de avena, en distintas fechas del año, el 20 del 5, 25 del 6, el 9 del 8, algo parecido, hoy estamos en esta fecha, y cómo va a ser esa composición el 20 del 9, ¿sí? De acá a un mes o un mes y un poquito más, en plena primavera, en el mes de septiembre. Y lo que podemos ver es que la digestibilidad es parecida, van de orden de 65 a 71%, pero que evidentemente hay dos factores que son muy cambiantes en esa composición química de un verdeo, y son uno los carbohidratos solubles y otra la proteína soluble. Un verdeo de avena en pleno otoño, el 20 de mayo, tiene solamente 3,7% de carbohidratos solubles. Los carbohidratos solubles son azúcares, imagínense, es mejor que el almidón que tiene el grano de maíz, porque eso entra al rumen, se digiere automáticamente y eso se traslada a ganancia de peso. Solamente en otoño tiene 3,7% de carbohidratos solubles y tiene 23% de proteína. Forraje totalmente desbalanceado, lo van a ver en la relación proteína-carbohidratos, pastos aguachentos, animales curciados, animales que no ganan peso a pesar de que el verdeo está hermoso. En la medida que el estado de maduración avanza y nos vamos metiendo, por ejemplo, a la fecha de hoy, 9 del 8, hoy estamos unos días posteriores a esta fecha, el contenido de carbohidratos comienza a subir, el contenido de proteína tiende a bajar muy poco porque todavía la planta está en crecimiento activo. El mes que viene, esa planta da un vuelco, la digestibilidad no cambia, pero los carbohidratos solubles pasan de 4, 8, 6 al 20%. Y un forraje que tiene un 20% de azúcares tiene un potencial de engorde tremendamente alto. Entonces, la misma avena que nos permitiría lograr bajas ganancias de peso en todo este periodo, nos permite sostener altas ganancias de peso, pero en un periodo muy corto que es inicio de primavera. En contraposición a los carbohidratos, vemos que la proteína va bajando de 23% al 12%, nivel proteico más que suficiente para lograr terminación de novillos, y obviamente en este momento es el único donde la avena tiene un potencial de terminar animales que no lo tuvo antes. Podemos usarla antes, obviamente, pero hay que apoyarla o hay que suplementarla porque evidentemente por más que el novillo coma a boca llena, no lo vamos a terminar porque hay una composición química que no lo permite. Si nosotros agrupamos
de alguna manera, los diferentes recursos forrajeros que tenemos disponibles, al menos en esta zona, resumí algunos, tenemos obviamente muchos más, y vemos que en el eje de las Y está representado la energía metabolizable de ese tipo de recurso, y en el eje de las X tenemos el porcentaje de proteína bruta de cada uno de esos recursos, y decimos que la ración ideal para lograr altas terminaciones puede ser una ración de engorde puesta en un corral, que es una ración que tiene 2,9 o 3 de energía metabolizable y no más de 11,5 o 12% de proteína bruta, y lo comparamos con distintos recursos forrajeros, vemos que, por ejemplo, un raigras que en primavera, PB es primavera y OT es otoño, y vemos que un raigras en primavera tiene un gran contenido, una alta concentración de energía, 2,7, y tiene un nivel de proteína del 13%, pero ese mismo raigras en otoño tiene 2,3 de energía y tiene 19% de proteína bruta, con lo cual el mismo recurso tiene una capacidad de engorde diferente en otoño que en primavera. Obviamente lo mismo pasa para la alfalfa, donde las alfalfas en general son más desbalanceadas, las alfalfas son muy altas en proteína, aún en la mejor época del año, en otoño. No es un buen forraje para terminar, sí es un buen forraje para recriar, porque nos está entregando un exceso de proteína que muchas veces genera algún inconveniente que se podría corregir con una suplementación. Pero las pasturas en otoño son el recurso, y sobre todo las pasturas de alfalfa, son el recurso más desbalanceado que tenemos. Son recursos que tienen 23, 24, hasta 26% de proteína bruta, una proteína muy soluble y muy baja energía, con lo cual, obviamente, la respuesta animal en ese momento está condicionada por la calidad. Si trazamos un cuadrante y posicionamos en el cuadrante superior izquierdo los recursos de altísima calidad que nos permiten sostener altas ganancias de peso, que están entre 1 kilo y 1,3 kg por día, podemos ver que solamente el raigras en la etapa de primavera es el recurso que nos permite por sí solo esa ganancia. En la medida que vamos a ganancias de peso intermedias, nos metemos en el rango intermedio, ganancias de peso que van entre 600 gramos y 900 gramos por día. Eso nos lo puede proveer una avena en primavera, una alfalfa en primavera, y obviamente en el otoño cualquiera de los recursos disponibles, ya sean raigrases, avenas o alfalfas, nos van a sostener ganancias de peso muy bajas, producto de que tienen un desbalance nutricional muy importante. Es muy difícil lograr arriba de una avena sin suplementación en otoño ganancias superiores a 200 o 300 gramos por día. Obviamente eso se corrige con suplementación y eso lo podemos ver reflejado en este gráfico, donde para una misma pastura, esta es una pastura base trébol y festuca, y donde en esa misma pastura, en las determinadas estaciones del año, primavera, invierno, otoño y verano, se mide la ganancia de peso de novillos en pastoreo en función de la asignación de forraje. Este gráfico, este es un trabajo uruguayo muy completo, donde nos muestra cómo variando distintas asignaciones de forraje, es decir, cuánto le damos al novillo en su parcela. Y ustedes saben que el novillo normalmente se habla de asignaciones del 3% del peso vivo, o sea que si le damos el 3% del peso vivo de asignación, en verano, por más que le demos, aumentemos esa asignación, la ganancia de peso cae levemente. ¿Por qué? Porque la base forrajera es de mala calidad. Un novillo que en verano le asignamos el 3% del peso vivo de pastura, nos da ganancias de peso de 200 gramos por día. Algo parecido pasa en otoño. Y con la misma asignación del 3%, una pastura festuca en invierno nos permite sostener 700 o 800 gramos por día, porque está verde con muchas hojas, y ni hablar de una pastura, esa misma pastura en primavera que sostiene ganancias de peso de 1 kilo por día. En la medida que nosotros aumentamos las asignaciones de forraje, es decir, aumentamos el tamaño de la parcela para que el novillo coma sin ningún tipo de restricción, las ganancias de peso tienen un plató, pero son altas en invierno o primavera, y aunque le demos el 6% del peso vivo, si asumimos que el novillo come la mitad de lo que le damos y el resto lo pisotea y lo entierra, evidentemente las ganancias de peso no superan los 400 gramos por día, porque ahí hay un problema nutricional, como comentamos antes, y que tiene que ver con la composición química, en otoño por desbalance y en verano por exceso de fibra. Entonces, ¿cuáles son las técnicas que nos permiten corregir eso?
fundamentalmente, cuando hablamos de otoño, la suplementación otoñal. No hay ninguna duda que es una técnica que se ha perdido porque hay un poco de desorientación en los esquemas ganaderos, pero la que es la suplementación de otoño es la práctica de mayor retorno. Esto es un trabajo que hicimos en Concepción del Uruguay, hay muchísima información, donde las pasturas en otoño no tenían suplementación y los novillos ganaban 170 gramos por día, no llegaban a 200 gramos por día, pero cuando suplementábamos esos novillos, que eran terneros en realidad, era inicio de una fase de recría, eran terneros que entraban en marzo y que iban a una invernada de un año, y cuando lo suplementamos con grano de maíz partido al 0,7% del peso vivo, o con grano de cebada partida, que es muy buena porque tiene un almidón muy degradable a nivel de rumen, y nos permite capturar bastante proteína que está en exceso, y sobre todo nitrógeno no proteico, también suplementada al 0,7% del peso vivo, las ganancias de peso pasaban de 170 gramos a 470 y casi 500 gramos en el caso de la suplementación con cebada. Pero esto es lo que nos estaba dando, aparte de mejorar la ganancia de peso de 200 gramos a 500, una eficiencia de conversión del suplemento en carne que realmente no se puede lograr en otro tipo de actividad. Cada kilo extra que producíamos en el sistema nos costaba 4 kilos de grano de maíz, 4,3 y 4 kilos de cebada. Si hoy le ponemos el precio a un grano de maíz o a un grano de cebada que puede valer entre 900 pesos y 950, por lo menos en el caso del maíz, el costo de la suplementación para producir un kilo adicional nos estaba costando menos de 4 pesos. Es decir, no hay hoy un costo, una técnica que nos genere un costo adicional tan bajo como 4 pesos, como es la suplementación de otoño. Cuando nos vamos a otro momento crítico, que ya no era el otoño, sino que era el verano, como ven, hay otra limitante que es las plantas van encañando, van madurando y se van poniendo viejas, y eso genera un recurso de menor calidad, y vemos la respuesta a la suplementación en el verano, y en este caso es la respuesta de una suplementación al 1% del peso vivo con grano de sorgo molido, en pasturas que son de base trébol rojo, festuca y lotus. Estas son pasturas de Uruguay, y vemos algo parecido. Cuando la asignación de forraje es muy baja, la respuesta a la suplementación es altísima. Lo que ven en blanco es la respuesta de los animales suplementados a distintas asignaciones de forraje. Cuando nosotros armamos una parcela para que el novillo coma, una parcela diaria para que coma lo que tiene que comer, los no suplementados ganaban 300 gramos por día y los suplementados ganaban 760 gramos por día. Pero cuando aumentábamos el tamaño de la parcela, es decir, le dábamos más oferta de pasto a esos novillos, asumiendo una ineficiencia en el pastoreo, la ganancia de peso de los novillos sin suplementar pasaba a 483 gramos, mientras que los suplementados se mantenían en el orden de los 700 y 800 gramos, y cuando le asignábamos el 9% del peso vivo, o sea, 3 veces lo que el novillo iba a comer, o sea que había un desperdicio atroz, la ganancia de peso del pastoreo de los animales sin suplementación iba a 660 gramos y la suplementación solamente nos entregaba 700 gramos. Esto tiene 2 lecturas. La primera, que si vamos, la suplementación en verano es muy eficiente en la medida que tengamos poca oferta de pasto. Si a nosotros nos está sobrando pasto en verano y estamos dispuestos a suplementar, lo único que vamos a hacer es encarecer el sistema, porque nos sobra pasto, le metemos un suplemento y pasamos de ganar 660 gramos a 730. Ahora, si nuestra oferta de pasto, que es lo que normalmente pasa en verano, es limitada y ajustamos el tamaño de la parcela y la oferta de pasto y suplementamos, el diferencial de esa ganancia de peso es de 760 gramos a 300. Y eso lo que nos va a dar básicamente son eficiencias de conversión diferentes que pueden variar de 4 a 1 en este caso y de 9 kilos de grano para producir 1 kilo de carne adicional en este caso. Es decir, la suplementación en verano puede ser tan eficiente como lograr 4 kilos de maíz para producir 1 kilo de carne adicional, si ajustamos la parcela, como tan ineficiente como 9 kilos de maíz para lograr 1 kilo de carne adicional, si nos está sobrando pasto y tiramos grano igual en el campo, porque evidentemente la respuesta a la suplementación es mucho menor. Hasta acá vimos la suplementación en distintos momentos del año, que fue el otoño y el invierno, y animales que inician su ciclo y que se van recriando. Ahora lo que vamos a ver es un trabajo
donde vemos la suplementación en otoño-invierno, pero un año después. O sea, el novillo arrancó en marzo, hizo una recría con suplementación, en primavera comió pasto solo, en verano fue suplementado o no con maíz, dependiendo de la oferta de pasto, y entrando al otoño siguiente, y ya para lograr la terminación de ese animal, vamos a ver este trabajo donde los testigos no fueron suplementados y hubo 2 tratamientos de suplementación que fueron distintos niveles de grano. Unos se suplementaron al 0,6% del peso vivo y otros se suplementaron al 1,2% del peso vivo con maíz molido, y todos los animales a su vez en el encierre recibían un 0,4% de heno de alfalfa. Eso era porque se había puesto así el esquema de alimentación. Se midieron 80 días de suplementación en la etapa de terminación, y se determinó el rendimiento de res, el espesor de grasa dorsal, el peso del rumen y el peso de los contenidos ruminales. Es decir, este es un trabajo bastante completo que mide qué pasaba con la suplementación de un novillo, no en la fase inicial, sino que en la fase final, un novillo que pesaba 350 kilos y que lo queríamos terminar a pasto, y cómo cambiaba esa terminación en función de suplementarlo o no, y con 2 niveles de maíz. Los animales, acá tenemos el consumo de forraje en las líneas en color verde, en las líneas en color amarillo tenemos el consumo de total, forraje que era el pasto, el heno que siempre iba al 0,4 del peso vivo, y en el caso de que suplementemos, las barras están en color naranja claro, y en ese caso podemos ver que los animales testigos que no recibieron suplementación ganaron 640 gramos por día, mientras que los mismos novillos que fueron suplementados al 0,6% del peso vivo ganaron 810 gramos por día. Hay una mejora interesante en la ganancia de peso, y cuando la suplementación se duplicó, fue al 1,2% del peso vivo, pasaron de ganar 810 a 890 gramos por día. ¿Qué es lo que hizo el novillo en esa fase? Dejó de comer pasto, que es la línea verde, para comer suplemento. Y lo que termina siendo es un efecto de sustitución. Le damos grano, el novillo come menos pasto porque le damos grano, y evidentemente es una forma de agrandar el campo siempre y cuando ajustemos la carga. Si no ajustamos la carga, lo único que estamos haciendo, de nuevo, encareciendo el sistema, porque pasamos de 600 gramos a 800, y en realidad estamos comiendo la mitad del pasto, que era el 2,2 del peso vivo, al 1, podríamos haber aumentado la carga al doble, justificando el efecto de suplementación. Pero independientemente del efecto de la carga, la suplementación nos generó ganancias de peso superiores, 640 sin suplementación, 810 con una suplementación baja, casi 900 gramos con una suplementación alta, pero lo más interesante de todo fue que hubo una mejora significativa en el rendimiento de la res de esos novillos terminados. Un novillo terminado a pasto rindió el 54%, y eso es muy bajo en términos de traslado de precio de kilo de carne a kilo vivo. Un animal que hoy se esté pagando 31, 32 pesos el kilo de carne, que rinde el 54, les va a dar algo así como 17 pesos y pico, que es lo que hoy vale un novillo terminado a pasto, mientras que un novillo terminado con suplementación, si bien la suplementación no es una locura, pero nos permite pasar de rendimientos del 54 al 57 o 57,5%, que si el mismo novillo nos pagan 32 pesos la carne, esto va a estar más parecido a 18,50, casi 19 pesos. Entonces la suplementación, por un lado, nos libera pasto, nos permite aumentar la carga, nos permite mejorar la ganancia de peso de 600 gramos a 800 o 900, nos genera un mejor rendimiento de res, y acá lo que vemos es la deposición de grasa dorsal. Los novillos terminados en pasturas sin suplementación tenían solamente 6 milímetros de grasa dorsal. Eso es una terminación muy leve, mientras que los novillos suplementados pasaron a 10 milímetros de grasa dorsal, que ya es una buena terminación de la res. Entonces, en definitiva, para resumir esto, la suplementación es interesante en la terminación si ajustamos la carga, porque nos permite mejorar rendimiento de res, mejorar el grado de engrasamiento, y en contra de eso baja, obviamente, todo lo que son contenidos ruminales. Acá lo que se medía era el peso del tracto digestivo total, que pesaba el 21% del peso total en los de pasto, si tenían un rumen y un tracto muy grande y muy desarrollado, producto que comían fibra, y en la medida que lo suplementamos fue cayendo el peso del tracto, y obviamente fue cayendo el peso del estómago, producto de que se fue achicando el tamaño del rumen, porque el animal consumía más energía.
Para terminar esta fase de pasto y pasar a involucrarnos en la fase de corral, podemos decir como consideraciones finales del pastoreo que la terminación a pasto está muy condicionada por la época del año. Esa época del año nos va a definir una ganancia de peso muy diferente. Como les decía, no es lo mismo una avena en otoño que una avena en primavera. Y obviamente el tipo de pastura que vamos a utilizar. Las pasturas o los verdeos tipo ryegrass tienen más potencial de engorde respecto a los de avena o a los de centeno. Las pasturas de alfalfa tienen más calidad que una pastura de agropiro. Las máximas ganancias de peso que permiten una adecuada terminación siempre se logran durante la primavera si vamos a terminar animales a pasto sin suplementación, porque en otoño es muy difícil terminar un animal. Puede ser salida de invierno o inicio de primavera, y eso ya nos lleva a invernadas largas, que pueden ser de 18 meses, 24 meses, y mucho peor, en algunos casos hasta 36 meses. Y la suplementación energética nos permite mejorar la ganancia de peso y la terminación de los animales en pastoreo, y eso se ve expresado a través de un mayor rendimiento de res, como vimos en el último trabajo, y de un mayor contenido de grasa dorsal, con lo cual ese animal va a estar menos castigado respecto a un novillo terminado a pasto. Después le vamos a poner un poco de números a todo esto que estamos hablando en términos de márgenes brutos por hectárea. Pasamos a la otra fase, nos olvidamos del pasto, vimos cuáles son las limitantes y cuáles son las posibilidades para mejorar esas limitantes, básicamente mediante la suplementación. Y ahora vamos a meternos en la terminación a corral, que muchas veces está asociada al pasto porque son animales que vienen de una recría previa a pasto. ¿Cuál es el objetivo del corral de terminación? Y sobre todo en una empresa o en un campo que está asociado a la fase pastoril. Si no vamos a hablar del feedlot puro que termina o que hace ternero bolita, sino que vamos a ver qué pasa con la terminación a corral de ese novillo que previamente se venía recriando a campo. ¿Cuál es la ventaja o cuál es el objetivo de ese corral de terminación? Y básicamente asegurar la terminación de los novillos con dietas energéticas, o sea, con dietas con alto contenido de grano, en forma rápida y eficiente, cosa que a pasto llevaría mucho tiempo debido a la composición química del forraje. Una dieta de terminación tiene 3 megacalorías de energía metabolizable y 12 de proteína, y un forraje en otoño, como les mostraba, tiene 2,2 megacalorías de energía metabolizable y 24% de proteína. Si no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, el corral lo que nos permite es poner una dieta y ponerle al novillo lo que necesita para terminarse, que es energía y no proteína, y obviamente acortar los tiempos de terminación que a pasto nos llevaría 6 meses o un año más. Y el otro punto es que un corral integrado al campo o al pasto nos permite reducir el peso medio de la existencia, que ahora vamos a ver qué es. El PME es peso medio de la existencia, y esto a su vez no potencia la producción de carne a pasto. Lo analizamos enseguida. En este gráfico lo que pueden observar es cuáles son las variables que definen la producción de carne a pasto y cuáles de esas variables, que son 3 las más importantes, tienen más relevancia. Estos son datos del CREA América. El CREA América es el partido de Rivadavia, que fue un CREA, la capital nacional de la invernada, que ya se perdió porque hoy está completamente con agricultura, pero que han hecho un trabajo interesante en 33 establecimientos y durante 12 años midieron cuáles eran las variables que definían o que explicaban la producción de carne a pasto. Y lo que encontraron en este trabajo es que 3 variables son las que explican en un 99% la producción de carne de un sistema pastoril. Y esas 3 variables son el peso medio de la existencia, la ganancia diaria de peso vivo y la carga animal. Si nosotros manejamos bien esas 3 variables, vamos a poder explicar el 99% de lo que pasa en un esquema pastoril, y son las 3 variables que tienen más incidencia. Y dentro de esas 3, la que más incidencia tiene es el peso medio de la existencia. ¿Qué es el peso medio de la existencia? Es el peso promedio de los animales que tenemos en el circuito pastoril. Es peso inicial más peso final dividido 2. Y reducir el peso medio de la existencia en una pastura de alfalfa o en una pastura de festuca, en determinada cantidad de kilos por hectárea, que no importa porque esto es todo lo mismo, genera una mejora en la ganancia de peso, en la producción de carne de un 16%. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros trabajamos con novillos que entran con 200 kilos y los vendemos gordo con 500 kilos, suman 500 más 200, les va a dar 700, dividido 2 es un peso medio de la existencia de 350 kilos.
Si nosotros entramos con terneros de 180 kilos y salimos del circuito pastoril con novillitos de 320, porque los metemos en un corral, hacen 320 más 180, les va a dar 500, dividido 2, 250 kilos de peso medio. Si la carga en kilos por hectárea fija, es decir, si trabajamos con carga fija, el trabajar con un peso medio de existencia menor significa trabajar con más patas por hectárea, porque estamos trabajando con una misma carga en kilos, pero con más animales más livianos. Obviamente los animales livianos, en este caso, entran con 180 kilos, salen con 350 y se van a un corral. Pero en la etapa de pasto, por haber bajado el peso medio de la existencia, la producción de carne de esa pastura fue 521 kilos por hectárea, mientras que si nosotros porfiamos y queremos terminar esos novillos en pastura, vamos a tener un peso medio de existencia mucho menor, a la misma carga fija por hectárea, vamos a producir solamente 310 kilos de carne por hectárea. Si se entiende eso, quiere decir que es lo mismo, en kilos la pastura va a soportar 2 animales muy pesados que 3 más livianos. Con 3 más livianos vamos a producir 210 kilos de carne más por hectárea respecto a querer terminar los novillos en pastoreo. Esto lo que explica, después le vamos a poner un número, es la ineficiencia que tiene la terminación a pasto. Y encima nos la pagan menos, con lo cual no hay ningún motivo, salvo algún nicho específico, que justifique terminar un novillo a pasto porque es lo más caro que hay en Argentina. Y ahora lo vamos a analizar. ¿Pero por qué pasa esto? Justamente pasa esto porque la variable que más incidencia tiene en la producción de carne a pasto es el peso medio de la existencia. Hay que trabajar con animales más livianos, hacer una recría a pasto que puede durar 6 meses si es verdeo, 8 meses, 10 meses, 12 meses, y la terminación la hacemos a corral, que en 90 días terminamos los novillos, o en 70. Mientras que terminar ese novillo a pasto nos lleva 6 o 7 meses más, a veces un año, y evidentemente no pudimos poner la segunda camada de terneros, y eso hace que el peso medio de la existencia sea mayor y la eficiencia de ese sistema pastoril se destruya. Avanzando un poquito más y entendiendo esto, la propuesta no tiene que ver con sacar las pasturas, ni mucho menos, sino que usarlas en forma eficiente. Usar la pastura en forma eficiente significa recriar los animales, ponerle caja, hueso, músculo, y a los 350, 320, 280, lo que ustedes consideren, dependiendo del tipo de recurso que tengan, van a un corral y la terminación, que es lo más costoso en términos de energía, la hacemos en un corral y no en una pastura que está completamente desbalanceada en cuanto a energía y proteína. Cuando nos metemos en el corral y cuando vemos cómo ser eficientes en la terminación a corral, vamos a analizar algunos datos. Estos son datos que recabamos con Juan Elizalde, son todos datos de campos donde trabajamos. Estos campos estuvieron, digamos, medidos en el año entre el 2008 y 2011. Son feedlot que están ubicados en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y los datos involucran casi 144.000 cabezas. Es decir, todos estos son datos de campo, no son ensayos de una facultad o de un INTA. Son corrales que podemos medir, que podemos cerrar, y lo que vamos a ver es cuál es la respuesta dentro de estos corrales y cómo tenemos que hacer para tratar de ser más eficientes en esos corrales. En esta gráfica lo que vamos a ver representado es cómo varía el peso de encierre en corrales de terminación en función de si el animal es joven o si es adulto. Y lo que vemos en el eje de las Y es la ganancia diaria de peso vivo. ADPV es aumento diario de peso vivo. Lo que podemos ver que la función es curvilínea, que tenemos máximas ganancias de peso del orden de 1,5 kg por día, 1,6 kg, en animales que se encierran con 250 a 320 kilos. Es el animal que más potencial de ganar peso tiene. ¿Por qué? Porque es un animal que fue recriado previamente, es un animal que tiene más edad, tiene más caja, tiene más tamaño, mientras que cuando encerramos animales jóvenes, caso típico de los terneros bolita, que se compran con 180 kilos y van a un corral, y lo cargamos con 320 gordo, la ganancia de peso es menor porque obviamente son animales más livianos, más jóvenes, y en términos relativos es mucho mayor ganar 1 kilo en un animal de 200 que ganar 1,3 kg en uno de 400. Es decir, no es que ganan poco, ganan mucho en relación a lo que pesan, porque son jóvenes, pero obviamente nunca un ternero de 200 kilos va a ganar 1,7 kg. Si le dicen eso es mentira, porque no hay forma biológicamente que el animal lo gane porque es un animal joven que está creciendo. Entonces, las mejores ganancias de peso se logran con novillitos recriados que se encierran con 250 a 320. Más a favor del pasto. Si nosotros hacemos una buena recría pastoril y encerramos novillos de
250, 300, 320. Si encerramos 350 no es malo, pero ya la tendencia tiende a caer. Y si encerramos un novillo de 400 kilos, la ganancia de peso también va a caer. Pero ahí cae porque es un animal mucho más viejo y ya tiene toda la caja y la estructura puesta. Y cuando miramos el otro dato que nos interesa, que es más que la ganancia de peso, la eficiencia de conversión, y la eficiencia de conversión son los kilos de materia seca necesarios para producir un kilo de carne, y vemos que en la medida que aumentamos el peso de encierre, obviamente la eficiencia de conversión se deteriora, quiere decir que empeora, quiere decir que gastamos más kilos de ración para producir un kilo de carne, y esto está asociado con también un animal joven, se encierra con 200 kilos, convierte 5,3 a 1, quiere decir que gasta 5 kilos 300 de materia seca para producir un kilo de carne, mientras que un novillo de 350 gasta 7 kilos de ración para producir un kilo de carne. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Y que este animal se recría y se termina en el corral, mientras que el de 350 ya hizo una recría previa a pasto, y lo único que queremos en el corral es darle la terminación. Con lo cual, la duración del corral es inversamente proporcional al peso de encierre. Es decir, la duración del corral es más corta en la medida que encerramos animales más pesados. Un novillo que se encierra con 350 kilos es más ineficiente en el corral, pero la duración del corral son 64 días. Mientras que si encerramos un ternero al destete de 180 kilos y lo ponemos a engordar para un ternero bolita, 200 kilos, la duración del corral es 110 o 115 días. Entonces, es cierto que el novillo es más ineficiente que el ternero, pero tenemos dos puntos a favor. Primero, que valorizamos todos los kilos que hicimos a pasto. Segundo, produjimos más kilos a pasto porque bajamos el peso medio de la existencia y no dejamos a novillos que se terminen a pasto. Y tercero, la duración del corral es menor, con lo cual el gasto en grano no es superior al que logramos en kilos de ración por animal terminado, no en términos de eficiencia, respecto a un novillo. Cuando vemos cómo fue la evolución de los corrales, para entender si hemos hecho bien las cosas o hemos hecho mal las cosas durante los últimos años, analizamos dos grupos de datos, los primeros corrales de terminación, que eran los corrales que estaban medidos en el año 2000-2003, que involucraba 35.000 novillos, respecto a los datos que les mostré recién, que son datos del año 2008 a 2011. Ahora en el Congreso de APA de Producción Animal de ahora septiembre en La Pampa se publican los datos 2015, que superan a estos, pero no lo podemos presentar por un tema que no están publicados todavía en un congreso, pero la tendencia sigue siendo favorable, y para eso vamos a analizar qué pasó, cómo mejoramos la conversión en vaquillonas, novillitos y terneros. Lo que más nos interesa ahora es novillos. Son novillos porque es la categoría que nos interesa, que es la que recriamos a pasto y queremos terminar. Estos otros son negocios puntuales de engorde a corral. ¿Qué pasó con los novillos? Vamos a ver los novillos, que es lo que nos interesa. Los novillos, lo que vemos en las columnas en color negro, era la ganancia de peso que teníamos los primeros encierres que hicimos en Argentina. Estamos hablando de hace 15 años atrás. En ese periodo los novillos ganaban 1,3 kg por animal y por día, mientras que hoy estamos ganando en esa misma categoría 1,5 kg. O sea, hemos mejorado producto de algunas cosas que vamos a analizar posterior. ¿Cuánto hemos mejorado? Un 14%. No es poco, es decir, hay formas de mejorar la eficiencia, la ganancia de peso. También hay formas de mejorar la eficiencia de conversión. La eficiencia de conversión de los novillos de 350 kilos, que son estos, era 7,06 a 1 hace 15 años, hoy es 6,3 a 1. Ya hoy la eficiencia de conversión de un novillito que entra bien recriado es muy parecida a la de un ternero. ¿Es algo peor? Sí, pero no tanto. Un ternero convierte 5,3 a 1, un novillito convierte 6,3 a 1, hay 1 kilo más de ración por cada kilo producido. Eso en términos de costo, hoy es 1 peso más por kilo producido. Esta ración hoy cuesta 6 pesos el kilo producido, esta cuesta 7 pesos el kilo producido, más la estructura y el personal, pero hoy terminar un novillo nos está costando 7 pesos más estructura, se va a 9 pesos, y terminar un ternero nos cuesta 6 pesos más la estructura, se nos va a 8, estamos entre 8 y 9 pesos, con lo que le dije antes, que esto valoriza los kilos puestos a corral, pero tenemos un camino muy largo por recorrer porque los mismos novillos en Estados Unidos están convirtiendo 5 o 6 a 1. Es decir, hemos mejorado la eficiencia de conversión, ahora vamos a ver a qué se atribuye esa mejora, pero tenemos un camino larguísimo por recorrer porque en otros lugares se está convirtiendo
no 6,3 sino que 5,6, para el mismo tipo de novillo que entra con 350 kilos, que a diferencia de los nuestros que salen con 4,50 gordo, estos salen con 6,30 o 6,40. Es decir, esta conversión se logra sin implantes anabólicos, igual que nosotros, con implantes esto baja a 4,5 o 1, sin implantes anabólicos, igual que en Argentina, por manejo, por cruzamiento, que seguramente algo van a ver después con Sebastián. Los cruzamientos favorecen la respuesta animal, en Argentina trabajamos con muy pocos cruzamientos, y obviamente con el manejo de la alimentación y la concentración energética de las dietas. Pero tenemos un camino muy largo por recorrer todavía. ¿A qué se atribuyen las causas de la mejora en la conversión durante los últimos años? Y básicamente se atribuyen a dos grandes grupos. Un gran grupo es que hemos aprendido a manejar la alimentación, y para hacer corrales eficientes hay que hacer un manejo eficiente de la alimentación. Esto no tiene nada que ver con la dieta, tiene que ver con la forma de dar de comer y con la forma y la prolijidad para generar buenas conversiones. Y el segundo punto sí tiene que ver con la dieta y está relacionado a la concentración energética de las raciones. Es decir, hemos aprendido a usar raciones más energéticas sin entrar en riesgos de empachos o de acidosis, lo cual obviamente se ha visto reflejado en mejores eficiencias de conversión. Cuando hablamos de concentración energética de las dietas, que las hemos mejorado, hablamos de que hemos avanzado en procesamiento de grano, hemos incorporado en muchos corrales, ya hoy casi no hay un feedlot que produzca comida que no use grano húmedo, y vamos a ver por qué, no hay motivo para no usarlo, es decir, el grano húmedo es el gran método de procesamiento en Argentina. Hemos aprendido a combinar granos, combinamos maíz con cebada, combinamos trigo con, hoy estamos usando mucho trigo con maíz, usamos sorgo con maíz, y eso genera lo que se llama efectos asociativos positivos, que generan una respuesta animal superior a usar cada uno de los granos por separado, muy recomendable si lo pueden usar, y hemos incorporado los granos de destilería a partir de los últimos 3 años, no llegan a Bahía, ya van a llegar, pero los granos de destilería, los distiller grain, son alimentos muy ricos en energía, también bastante ricos en proteína, pero que en realidad han mejorado mucho la respuesta animal. Rápidamente hacemos un pantallazo de cada uno de estos puntos. ¿Por qué es importante el manejo de la alimentación en el feedlot? Es fundamental, es más importante que la dieta que estamos usando. Este es un trabajo muy, muy viejo de Robbie Pritchard, un tipo de la Universidad de South Dakota, un profesor, que hizo un trabajo donde puso a alimentarse novillos a corral, él, que era el lote A, dos tropas de novillos al corte, el lote A lo alimentó él con toda una serie de fundamentos, de lecturas de comedero, de que no sobre comida, de que desde el lunes al lunes siguiente la entrega sea similar, no que el domingo no doy, que el sábado me voy, que el lunes le doy el doble, sino que alimentación constante, con lecturas de comedero. Lectura de comedero quiere decir que no sobre comida, pero que tampoco falte. Y los puso a sus alumnos de una universidad, que estaban haciendo el doctorado en nutrición, a trabajar y que le den de comer como cualquiera de nosotros podría interpretar que tenemos que dar de comer. Es decir, cuando le faltaba le agregábamos, cuando le sobraba no le dábamos, se ponía fea la ración, el domingo no íbamos a trabajar porque nos íbamos a pasear, entonces el sábado le damos el doble, el lunes los novillos estaban con hambre, le dábamos otra vez el doble, y el viernes siguiente o el sábado ya le volvíamos a variar el consumo porque el sábado no teníamos que volver ahí. Y lo que generó fue que con la misma alimentación, estos novillos comieron 9 kilos 200, ganaron 1 kilo 720 y convirtieron 5,3 a 1. Ganaron 1 kilo 700 y convirtieron 5,3 a 1. Con la misma dieta y dando de comer algo más parecido a como damos en Argentina, podemos comer 9 kilos de materia seca, ganar 940 gramos, vamos a terminar los novillos, vamos a quedarnos todos contentos, pero convertimos 9,5 a 1. Entonces, si vamos a poner un feedlot y vamos a tratar de hablar de eficiencia en lo que es corrales, ¿cómo mejoramos la eficiencia? Primero, teniendo una buena infraestructura, olvidémonos los hilitos, autoconsumo, maíz, núcleo proteico, ahí no se maneja nada. Esto es manejar la ración, es ofrecer lo que el animal necesita, es balancear la dieta, en los dos casos son balanceadas, y evidentemente apuntar a maximizar la ganancia de peso y minimizar la conversión. Este corral ganó $124 por cabeza y este perdió 50. Entonces, ¿qué cambió ahí? Nada, los novillos eran los mismos, la ración era la misma, uno se manejó y el otro fue un descontrol generalizado. Como vemos en el 70 o 80% de los feedlots en Argentina. ¿Por qué? Porque no hay conciencia y porque el maíz está barato, hoy todo el mundo sale a tirar y a repartir grano. Y no es así. Si vamos a poner un feedlot, vamos a hacer terminación, hagámosla bien. Hagamos lecturas de comedero, demos de comer bien,
demos de comer, no veamos esto, si vamos a dar comida, y esto es lo que más se ve en los feedlots, y obviamente, afortunadamente este tipo ya hoy no se dedica más a la ganadería, esto es un campo 9 de julio, entre 9 de julio y Bolívar, donde era un excelente agricultor, pero excelente agricultor, que trabajaba con agricultura de precisión y siembras por ambiente, y en ganadería se manejaba así, como pasa en todos los casos. La misma empresa es excelente manejando agricultura y es pésima manejando ganadería. ¿Y por qué? La verdad que, si alguien nos puede explicar, no sabemos, pero evidentemente es un cambio que tenemos que hacer. Esto es una aberración. Entonces, de esto es lo que más se ve. La ración era buena, estaba balanceada, pero la mitad estaba dentro, la mitad fuera. Esto es un feedlot en Salta que no tiene nada de infraestructura, comederos de lonas de camión, que lo hacemos grande para tener capacidad, es un feedlot muy grande en Joaquín B. González, pero van a ver que no hay 1 kilo, es un poco oscura la foto, fíjense si encuentran 1 kilo de maíz tirado afuera. No existe. Y si existe, lo rajamos al mixero y al dueño, porque esto no podemos estar dando una ración que vale 1.000 o 1.100 pesos, que hoy está regalada, para tirar la mitad afuera. Y menos aún ponerla en un silo donde no controlamos nada y que los novillos coman como quieren y aparecen chapinudos, duros, embarados, porque evidentemente 90 maíz, 10 de núcleo no es nada. Entonces, si vamos a hacer feedlot, hagámoslo bien, porque si no, hoy todo zafa porque el maíz está barato, pero evidentemente los resultados no son buenos. Si vamos a dar de comer acá, y bueno, ¿quién va a dar de comer? No sé si alcanzan a ver, estos son huellones que hoy van a cualquier feedlot del partido de Saladillo, o de Lobos, o de donde se le ocurra, y tenemos que dar de comer en una huella que tiene 40 centímetros de agua, porque no tenemos calles afirmadas. Entonces, de nuevo, dígame, ¿cómo hacemos para dar de comer acá sin romper el mixer, metiendo la comida dentro de este comederito de lona que tiene 40 centímetros de ancho y con un huellón que entierra la mitad del tractor? Entonces, evidentemente, esto se va a parecer mucho más al 9-1 y a los 900 gramos, que los novillos se van a terminar. Y eso es lo más grave de todo. Porque todo el mundo dice, che, pero me ganaron 1 kilo. Sí, pero todavía ganar 1,7 kg. Entonces, evidentemente, si no tenemos contra qué nos comparamos, estamos mal. Y distinto es dar de comer hoy en este campo, donde atrás del mixer viene un palón. Alguien me puede decir, sí, pero este es un filo que tiene la pala, yo no la tengo. Pero bueno, si tenemos un filo, pensemos primero dónde lo vamos a poner o qué le vamos a hacer, porque si no, evidentemente, no tiene mucho sentido. El segundo punto tiene que ver con la alimentación, ya no con el manejo. La alimentación, para ser eficiente en la terminación, y bueno, tenemos que ir a buscar alimentos que sean con una alta concentración de energía. En este caso no es lo mismo usar maíz seco partido que usar grano húmedo. Esto que ven a la derecha es grano húmedo. Este grano húmedo tiene 30 de humedad, está hecho en bolsa o en algunos bunkers. Ustedes raspan ese grano de maíz en la mano y les queda le queda el almidón como si fuera talco. Ese talco, eso blanco, es el almidón, que es totalmente degradable, mientras que en el seco partido, si bien hay una mejora que ahora vamos a ver, es relativa. Entonces, cuando vemos qué diferencia tiene esto contra esto, estamos hablando de que creíamos hace mucho tiempo que la mejora del húmedo contra el seco era del 4%, y en realidad es más parecido al 8%, porque hemos aprendido a mejorar o a controlar las acidosis. Cuando uno da grano húmedo de maíz con 30 humedad, en dietas con alta concentración de maíz, una dieta de 80% grano húmedo, es mucho más riesgosa que una dieta de maíz de 80% grano seco, partido, porque el maíz es más digestible a nivel de rumen, es más degradable, entra al rumen del animal y se degrada en un 70 o 80% en menos de 24 horas, mientras que el seco se degrada 50% en 48 horas, y la digestión después pasa en el tracto posterior. Entonces, evidentemente, es muy distinta la respuesta que podemos tener en uno y otro. Cuando hablamos de maíz, el mejor método de procesamiento es el flake, son los copos, es maíz tratado con vapor y rolado, método de procesamiento muy caro, no está disponible en Argentina, hay una planta en Uruguay, acá no está, son plantas que utilizan mucho gas y son muy costosas, pero que permiten sacarle al maíz seco entero entre un 12 y un 15% más de energía por cada kilo. Imagínense un feedlot en Texas, en Estados Unidos, en la zona seca, donde no se produce maíz, y el maíz va desde el cinturón maicero de Iowa, recorre 1.800 kilómetros, entonces cada kilo de maíz que llega al feedlot le tengo que sacar la máxima energía, porque el maíz es carísimo. En Argentina el maíz está regalado, entonces este método de procesamiento y el gas están bastante caros, es inviable. Cuando pasamos del maíz entero al maíz seco partido, hay una mejora en la respuesta animal, hay una mejora nutricional, pero es muy relativa. Esa mejora va del 2 al 5%.
Una mejora de un 2 al 5%, les aseguro que hoy no nos paga el procesamiento. Es decir, hoy quebrar una tonelada de maíz cuesta 50 pesos, como barata. El maíz cuesta 1.000, 50 pesos es el 5%. En el mejor de los casos tengo una respuesta del 5%. O sea que en el mejor de los casos, que el costo de quebrarlo me neutraliza la mejora en la conversión. Pero a su vez quebrarlo seco tiene pérdidas de almidón por voladura. Con lo cual, donde me meto las pérdidas por voladura, ya la cuenta me da para atrás. Esta cuenta cambia cuando el maíz, si hoy el maíz valdría 2.000 pesos y quebrarlo me cuesta 50, el costo del procesamiento es el 2,5% y ahí justifica el procesado. Pero con un maíz tan barato, procesenlo bien, que es como grano húmedo, o no lo procesen. O procesenlo igual, pero el costo va a ser mayor que la respuesta y la ecuación va a ser neutra. Ahora, si vamos a producir maíz en los campos, aprovechen a cosecharlo como grano húmedo con 28, 30, 32 de humedad, el rango que va de 25 a 35, óptimo 30. ¿Por qué? Porque hay una mejora en la digestión de ese grano que va de un 5 a un 10%, hay un mayor aprovechamiento a nivel de rumen, nos permite trabajar, y no quiero entrar en cosas tan técnicas, pero nos permite aumentar los niveles de urea en la ración. La urea, la fuente de proteína más barata, es nitrógeno, pero se transforma en proteína a nivel de rumen, y es la fuente más barata que hay de proteína hoy en Argentina. Entonces, tenemos tanta energía disponible a nivel de rumen que nos permite trabajar con ese tipo de alimentos, y obviamente tirar raciones mucho más baratas. Entonces, si producimos maíz, apunten a hacerlo grano húmedo. Si lo hacen seco va a mejorar, pero la mejora es parcial y muchas veces no va a pagar el costo quebrado, menos aún si las voladuras de almidón son grandes. Y bueno, y ahí está toda la gama de alimentación. Hoy prácticamente no existe feedlot que produzca maíz que no lo use como grano húmedo. El tercer punto tiene que ver con las combinaciones de grano, muy rápido. Esto es un trabajo que hicimos en Balcarce, donde combinábamos diferentes cantidades de sorgo grano húmedo, alto tanino. El sorgo alto tanino tiene una digestibilidad muy mala, tiene una respuesta animal también muy moderada, y combinábamos 100% sorgo alto tanino o bajábamos sorgo y subíamos maíz. Y lo que encontramos es que cuando teníamos solamente sorgo alto tanino en la dieta, los novillos comían 8 kilos, ganaban 1,3 kg y convertían 6,3 a 1. Cuando sacamos 33% de sorgo y pusimos 33 de maíz, que es el segundo tratamiento, los novillos comían prácticamente lo mismo, ganaban 1,460 kg y convertían 5,6 a 1. Y en la medida que bajamos más sorgo y agregamos más maíz, consumían levemente menos, ganaban muy bien 1,4 kg y convertían 5,3 a 1. Es decir, la ganancia de peso aumentó en forma cuadrática, tiene esta forma, la eficiencia de conversión bajó en forma lineal, quiere decir que reemplazando maíz por sorgo, mejoramos la eficiencia de conversión y la ganancia de peso al punto tal que son dietas que se parecen a todo maíz. Entonces, la combinación de grano nos permite generar y ser más eficiente en la terminación respecto a usar un solo grano por separado. Si tienen cebada, lo mismo, no nos vamos a detener, combinaciones de cebada y maíz, este es un trabajo de Anguil, de Aníbal por Domingo, donde combina cebada y maíz y obtiene una respuesta superior a todo maíz. Obviamente, en la medida que tengamos cebadas pesadas, cebadas con alto peso hectolítrico, porque después terminamos metiendo cebadas de descarte, que son muy livianas y que no nos terminan a generar esta respuesta, pero porque tienen mucha cáscara, mucha fibra y no tienen energía. Y el último punto que no nos vamos a tener tiene que ver con los granos de estilería, que lo vamos a pasar por alto. Resumiendo un poquito, la terminación a corral permite terminar novillos en forma rápida y eficiente con dietas altas en energía, cosa que a pasto llevaría mucho tiempo debido a la composición química del pasto. Nos permite reducir el peso medio de la existencia, así de trabajar con animales más livianos, que a su vez son más eficientes y producen más kilos de carne a pasto. Y dos transparencias finales para ver en términos numéricos esto que estuvimos charlando. Si nosotros vemos tres modelos, por simplificarlos todo lo que hablamos en la mañana, y decimos que, y acá está cortado nuevamente, pero vemos, acá tienen peso inicial, peso final, y lo que ven acá es, el color representa el tipo de pastura, lo que ven en color amarillo es una suplementación en terminación al 1,2% del peso vivo, y lo que están viendo en color naranja es la fase de terminación a corral con una dieta de engorde como las que vimos anteriormente, y vemos que los novillos, que todos entran con 180 kilos, y que para terminar un novillo con estas ganancias de peso que están abajo, nos lleva 18 meses para producir un novillo de 450 kilos bruto, no neto, bruto en el campo, y que si lo suplementamos en el último
los últimos 100 o 120 días, ese acortamiento se da a 14 o 15 meses de invernada total, y que si lo recriamos un año y lo metemos a corral, terminamos novillo de 4.50 en 12 meses, y le ponemos número a todo eso, la producción de carne a pasto nada más, en el modelo que es con terminación a corral, produce 456 kilos de carne a pasto, mientras que a pasto solo produce 231. ¿Por qué? Por lo que hablamos hoy, peso medio de existencia. Animales pesados en el campo, dando vuelta en forma ineficiente, ganando 500 gramos por día. Cuando esto lo ponemos en términos de margen bruto por hectárea, el modelo de pastoreos de pastura sola, sin suplementación, genera margen bruto de $180 por hectárea y genera $82 por cabeza. Esto es por cabeza, los puntos, y la barra es por hectárea. Una suplementación en terminación mejora el resultado, pero parcialmente, pasamos de 180 a $200, y la recría a pasto y terminación a corral es la que mejor margen bruto entrega, del orden de $360 por hectárea. Cuando lo miramos en términos de renta, la renta sobre capital de trabajo, que son los novillos, más la comida, más el pasto, más el personal, más la sanidad, nos dan que los dos modelos tienen rentas bajas del orden del 12% al 13%, y el que termina novillos a corral tiene rentas del 22%, producto de dos cosas. Primero, que producimos más kilo a pasto porque sacamos los novillos, y segundo, porque hoy el costo del kilo producido en el corral es muy barato. Hoy hay dos factores que se están mezclando. Pero cuando le ponemos el costo del kilo producido, y esto es lo que más me interesaba que vean, el costo del kilo producido de esos tres modelos, producir un kilo de carne a pasto solo cuesta 11,60. Y producir un kilo de carne a pasto más corral cuesta 8,20. Entonces es mentira que la producción de carne a pasto es la más barata. Es recontra mentira. Y es mentira, y eso encima significaría que un novillo terminado a pasto, para igualar el resultado, me lo tienen que pagar un 15% más. Y la realidad es que yo no conozco ningún nicho, y ojalá exista, que el novillo a pasto, porque mucha gente dice, no, hagamos novillo a pasto porque lo pagan más. Lo pagan menos, va al mercado de Liniers, rinde menos, está charcón, horrible, te lo castigan por grasa, no rinde nada. Y encima nos cuesta mucho más caro, evidentemente es lo que explica por qué la terminación a pasto está en extinción en Argentina. ¿Cuándo vamos a volver a terminar novillo a pasto? Cuando el mercado pague un 15, un 20% más que novillo terminado a corral. Si eso existe o no, no lo sabemos. Por lo pronto, la terminación a corral se justifica ampliamente. Muchas gracias y después quedo disponible para las preguntas.